1, Éxodo 25. El tema que vamos a llevar adelante hoy día es ofensas, perdón y ofrendas. ¿Qué es lo que vamos a hablar en esta mañana? Ofensas, perdón y ofrendas. Pero vamos a iniciar por lo último, por las ofrendas. Y vamos a ver Éxodo 25:1. Y dice, vamos a ver qué fue lo primero. Vea, en el segundo libro de la Biblia, Génesis el primero, Éxodo el segundo. Y vea, esto es el cristianismo, cuando Dios habla al hombre y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, Dios le habló a su líder. ¿Y qué le dijo? Verso 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Quién lo dijo? ¿A quién le dijo? ¿Y Moisés qué tenía que hacer? Al pueblo. Es nuestro deber decirlo para que usted no se deje creer lo que la gente habla en la calle. Allá dicen, usted tiene que decir, Dios dice. Con esta palabra usted, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. A Dios hay que darle ofrenda. Pero quiero en esta mañana, antes de recoger las ofrendas, dice, de todo varón que la diere de su voluntad. O sea, la ofrenda que Dios acepta, ¿cuál es? La que Dios da, la que se le da a Dios de voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Dios le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, o dile a mi pueblo, dile a los cristianos, los que ofrendan son los cristianos. Y dice, dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su... Qué lindo es cuando usted trae una ofrenda voluntaria. Es la única que acepta Dios. Las demás ofrendas no las acepta Dios. Por eso usted debe saberlo. De corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces, esto fue lo que Dios le dijo a Moisés, sigue siendo y es hasta estos días. Vamos a ver ahora en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 2. Ahora vamos a ver que habla sobre las ofensas. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Será cierto eso? Si Dios lo dice, es porque es verdadero. Todos ofendemos. ¿Y cuántas veces? Muchas veces. Y lo peor de todo es que a veces nos ofendemos nosotros unos a otros, pero también ofendemos a Dios. Cuando usted y yo no hemos cumplido la palabra de Dios, cuando usted y yo no hemos obedecido la palabra de Dios, yo le aseguro que lo hemos ofendido. Entonces dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, puede que a veces sea en palabra o no sea en palabra, este es varón perfecto. Y ese varón perfecto que pasó por esta tierra se llama Jesucristo. Es el único que no ofendía en palabra. Se ofendían la gente porque él hablaba lo del Padre, pero no era porque él ofendía directamente a ninguna persona. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces estamos mirando aquí lo que yo les dije que íbamos a hablar. Íbamos a hablar de ofensas, de ofrenda. Entonces, ¿cuál ofrenda recibe bien? Dios la recibe bien el que la hace voluntariamente, no exigido, no obligado, no porque me la impusieron. Entonces ya vimos cómo es la ofrenda que recibe Dios cuando lo hace voluntariamente. Y porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y Dios quiere transformar, cambiar a su pueblo para que no sigamos ofendiendo a nadie. Ese es el... Pero ¿qué nos falta? Ahora vamos a hablar del perdón. Porque esto es lo que realmente tiene presos a veces a muchos cristianos. ¿Y por qué nos tiene presos? Porque yo le quiero decir que nosotros todos hemos tenido una deuda
usted tenía una deuda, yo tenía una deuda, por las ofensas que le habíamos hecho a Dios, por los pecados que habíamos cometido, que ningún dinero del mundo la podía pagar. Éramos constituidos pecadores, dice en el libro de Romanos 6:23. Éramos constituidos pecadores y ese pecado no había precio, no había ninguna forma de pagar el pecado. En esa situación estaba usted y yo. Éramos deudores. Y vamos a ver en la palabra de Dios en el libro de Mateo 18:23. Mateo 18:23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Cuántos siervos de Dios habemos aquí? ¿Cuántos siervos de Dios habemos aquí? Escúcheme bien. Dios no viene a hacer cuentas con los impíos. Ya la cuenta con ellos está trazada. Pero aquí dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y déjeme decirle que el Señor me dijo, esto no está en la Biblia, pero a mí me habló en estos días que este año 2022 Dios va a hacer cuenta con sus hijos, con sus siervos. Y unos tal vez en el cambio de años ya venimos sintiendo a veces adversidades según la mente humana, como decía el proverbio que leímos. Uno cuando cree estar bien debe revisar en la palabra para saber si estamos bien, porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y Dios me habló de forma personal que en este año 2022 Dios va a hacer cuenta con sus siervos. Así que si usted es siervo de Dios, una sierva de Dios, Dios va a hacer cuenta con usted y conmigo. Y a veces podemos quedar presos. ¿Por qué? Dicen delitos y pecados, porque no arreglamos las cuentas con el Señor, porque le mentimos al Señor de mil maneras, y eso Dios va a arreglar. Esto les digo lo que Dios me ha hablado, porque el Señor quiso hacer cuentas con su siervo, con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos. Dios no viene a hacer cuenta con la gente de la calle, con el del mercado, en fin, Él viene a hacer cuenta con sus siervos. Y vamos a ver en el verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. En la Biblia del Viviente dice debía millones de monedas. Aquí solamente dice con aquel que le debía 10,000 talentos. Era una deuda grande. Analice usted, si solo 10,000 talentos usted debía y no podía pagarlos cuando usted no tenía un trabajo, no tenía un empleo, no tenía nada, o debía millones de monedas. Esto da a entender que los seres humanos, usted y yo, antes de venir a Cristo, estábamos endeudados y no había cómo pagar. Y por la que no había cómo pagar era por la deuda de las ofensas que nosotros habíamos cometido con Dios. Pero el Señor viene a hacer cuentas en este año. Dios me lo habló. Yo no sé, le compartía a mi esposa en estos días que yo en el año 2020 yo comencé a predicar en el mes de enero y febrero, y prediqué unos 2 mensajes que en ese tiempo no se grababa si no los tuviéramos. Pero yo decía, Dios va a hacer algo en este año. ¿Quién se acuerda de eso? Dios va a hacer algo que nunca ha sido visto. Dios va a hacer algo. Yo no sabía, pero mi espíritu me llevaba a predicar. Y si usted se escuchó, hermana Tulia, que en el 2020 yo decía eso, Dios va a hacer algo. En el mes de enero, en este año 2020, Dios va a hacer algo. Porque el espíritu me dijo, ni yo lo sabía. Y en el 17 de marzo ya estábamos presos y encarcelados toda la nación. Yo dije que Dios iba a hacer algo. Yo, como digo, en ese tiempo no se grababa los mensajes, sino se lo hiciera poner ahorita para ver que yo le dije. Y ese algo fue que cuando acordó fue todos
bajo llaves y en sus casas. Eso sucedió. Ahora el Señor me habló, es que este año va a tomar en cuenta a sus siervos. Cuando es la palabra siervo, dice a sus hijos, a su pueblo, les va a tomar en cuenta. Porque nosotros podemos haber dado ofrendas, pongamos en el caso de las ofrendas, podemos haber dado ofrendas, pero a veces damos como la de Caín, cualquier ofrenda. Y eso no le agrada a Dios. Y Dios me dijo, yo voy a hacer cuentas con el pueblo. De esto sí estoy seguro. Con mi pueblo yo le voy en este año. ¿Para qué estoy trayendo? La palabra que Dios me da para que si usted no ha sido fiel a Dios en sus cuentas, comience a arreglar las cuentas. Porque Dios iba a hacer cuenta con usted, quiera o no quiera. Entonces eso, y comenzando a hacer cuenta, le fue traído uno que debía 10,000 talentos. Pongamos que sea yo. O sea, alguno de los que están aquí, yo no lo sé. Pero este debía mucho. Y yo lo único que le quiero decir que usted piense que usted y yo antes de venir a Cristo éramos esos deudores. Dios sí se lo aseguro. Tal vez debíamos más de 10,000 talentos. Tal vez como en la Biblia del Viviente dice que debían millones de monedas. Nosotros debíamos a Dios. Y el hombre siempre ha estado en una deuda con Dios. Y verso 25. A este, como no pudo pagar, porque usted ni nadie en el mundo puede pagar la deuda que tenemos con Dios, la deuda de pecados y de hechos y de ofensas que hemos cometido, ordenó a su Señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. En otras palabras, al no poder pagar nosotros, ¿qué pasa? Éramos vendidos. Así como cuando la Biblia nos dice que nosotros somos bendecidos ¿hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. También teníamos una deuda de miles de generaciones, porque estábamos vendidos al pecado, usted, sus hijos, sus nietos y todas las generaciones. Y dice aquí, a este, como no podía pagar, como usted no podía pagar la deuda, el pecado, a usted no se lo podía arreglar nadie, si no era Jesús. Usted estaba vendido al pecado y yo también. Y no solamente usted y yo, sino nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones. Vea, dice, ordenó su Señor venderle. ¿A quién iba a entrar en esa venta? La mujer, los hijos, o sea, la familia, lo que más amamos, y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Y yo quiero decirle, ni aún entregados a la esclavitud, el hombre en el pecado siempre se envuelve en el pecado, y si no viene Cristo nunca se paga esa deuda. Es impagable, aunque usted deje sus hijos y sus generaciones en maldición, es impagable. Si Jesucristo no venía, era imposible pagar. Entonces, ¿quién pagó la deuda por usted y por mí? Jesús. Y sin Jesús seguiríamos nosotros en la esclavitud perpetua. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba. Si usted es siervo de Dios, si yo soy siervo de Dios, ya debemos aprender a postrarnos. Porque muchos todavía estamos así derechitos. Siéntese, arrodíllese, cierre los ojos. Usted no cierra los ojos, usted no se doblega, usted no ha hecho una actitud de humildad. Usted piensa que así. No, hermano, esto no es un estilo que la iglesia tomó cuando le dicen cierre los ojos o levante las manos. Es porque usted cuando levanta las manos, usted se rinde. ¿Cómo le dicen los ladrones? Levante las manos, colabore, le dice. Si no quieres que el cuchillo pase de un lado a otro, colabora, entrega lo que tiene. ¿Qué es levantamiento de manos? Rendirse delante de Dios. O usted se quiere rendir delante del ladrón o delante de Dios. Yo quiero rendirme delante de Dios. Entonces como se vio endeudado y no podía pagar y le iban a vender toda su mujer y sus hijos, esta es la actitud que toma un siervo humilde. Dice, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y realmente ahí está el problema, que nosotros no pagamos todo. Cuando Dios nos llama, nosotros nos vamos quedando con una reserva. Y eso es lo que realmente no cumplimos con Dios. Por eso el Señor me dijo, yo vengo a hacer cuenta en este 2022. Por eso yo estoy trayéndole lo que el Señor me ha hablado. Para estar parado hoy día he tenido muchas dificultades. Muchas.
Usted sabe, con las amenazas que estamos, abrir la iglesia es un peligro, que pedir esto, que pedir el otro. Pero yo busco las alternativas. Tenía a mi esposa y el pastor Carlito, le digo, prepárense porque si no predico yo, predican ustedes. Pero yo estoy seguro que Dios me habló y me dijo, dile al pueblo que yo vengo a hacer cuenta con mis siervos. Por eso estoy parado. Y le dije, Señor, hasta ahora a las 4 de la mañana, si tú quieres que yo predique, me darás la seguridad. Y Él me dio la seguridad de yo predicar, porque yo sabía que Dios me dio. Entonces aquel siervo postrado, usted tiene que aprender. Hay gente que nunca se ha postrado delante de Dios, porque no ha reconocido la deuda que Dios ya nos pagó. Dice, suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Jesús ya nos libró a usted y a mí de todos los pecados, pero hemos ido adquiriendo una nueva cuenta, como el que paga la cuenta en el almacén, en la tienda, y le borran, pero después comienza a hacer otra nueva cuenta. Y vamos a ver el verso siguiente. Entonces, el Señor de aquel siervo, el Señor de aquel siervo es el Señor suyo y es el Señor mío. Es el Señor Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué hizo Jesús cuando nosotros vinimos a Él? Todos sus pecados, no importa lo que uno haya sido violador, haya sido lo último, Dios le perdona todo el pecado, porque ese es el Dios de amor y el Dios de misericordia. Dios no está viendo apellido, situaciones de los hombres acá en la tierra que tengamos o no tengamos. Dios mira un corazón humilde, porque un corazón humilde el Señor no lo rechaza. Ningún extracto social, Dios no está mirando nada. Vea, y el Señor de aquel siervo, al verlo humilde, que le dijo, perdóname, yo te lo pago todo, decía, yo voy a pagar todo. Y yo le quiero decir que todos hacemos esa oración. Cuando nos sentimos en el primer amor y Jesucristo hizo algo, nos comprometemos con Dios, pero al paso de los días nos olvidamos de que un día el Señor nos pagó la deuda, toda la deuda. Él no se quedó con nada, toda su deuda fue pagada. Verso siguiente, le perdonó la deuda. Pero ¿qué es lo que hace usted y yo? Pero saliendo aquel siervo halló a unos de sus consiervos que le debían 100 denarios. Vamos a participar. Hay a veces personas que nos deben cuando nos convertimos a Cristo. Y ya el Señor nos perdonó, ¿cuánto? Toda. Pero si alguien me debe por ahí, ¿qué pasa? Lo ejecuto, dice mi esposa. Es mi plata, es mi trabajo. Ah, pero yo soy cristiano, pero esta sí no se la dejo pasar. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, tengo la Biblia más grande, pero esta que me la hizo, no me la deja, no se la dejo pasar. ¿Cuánta deuda perdonó el Señor? ¿Y cuánto usted tiene que perdonar? Todo. Esto es que cuando venimos a Cristo nosotros tropezamos, pero el Señor va a venir a hacer cuenta. El Señor va a venir a hacer cuenta. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, lo asfixiaba. Era tóxico, como dicen ahora, era intenso el tipo. Si ven ahora ya, no dice usted que molesta, como el vecino de al frente, sino que dice tóxico. Entonces este era tóxico. A él le perdonaron, pero él no perdonaba y él debía bastante y a él le debían poco. Y esa es la situación de nosotros los cristianos, que vivimos ejecutando, mirando al otro y no nos miramos a nosotros mismos, diciéndole a la otra persona, no has hecho bien, tú tienes que hacer esto, pero usted tiene que mirarse adentro, cómo está actuando usted, porque el que no ofende, como vimos en Santiago, es varón perfecto, pero si usted está ofendiendo, usted no es nada de perfecto. Entonces queremos ejecutar al otro que haga las cosas a mi manera, siendo que Jesús le perdonó a él y a mí y estamos en el mismo nivel y no tenemos por qué ejecutar. Y dice,
que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debe. Usted dirá: no, pero yo tal vez no lo he hecho. Tal vez no lo ha hecho. A veces tal vez no lo ha hecho en algo económico que le deban. Pero muchas veces estamos asfixiando. Nosotros estamos ahogando. Somos tóxicos, somos intensos, molestando y cada vez y cuando repitiendo lo mismo y con la misma sin cambiar de nada. Dios te perdonó una deuda y tú quieres que aprendas a perdonar al hermano. Eso es lo que Dios quiere. Y dice el verso 29: entonces su consiervo, postrándose a sus pies. Vea, la gente está humilde. Yo creo que a veces cuando la gente no paga es porque no puede. Pero no sea exigente. A veces por eso los sicarios ganan más, porque si la verdad que si yo debo $100,000 y no los puedo pagar, y el hermano Eduardo no me los viene a cobrar, y el sicario no me cobra 500 y lo elimina. Así se hace en el mundo. Por $100, y viene de Guayaquil, sabe todas. Sí. Entonces el que a mí me deben, o sea, yo debo y no puedo pagar 100,000, dice, por $100, yo te arreglo el problema, le dice al sicario. Así no se arregla el problema. El problema se arregla según la Biblia, ¿cómo? Perdonando. Si no me los pagas, hermano, y si algún día tiene, me los paga, pero yo vivo tranquilo, mi familia y yo. Porque mandar a eliminar a alguien es meterse en un problema más grave. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo había dicho el deudor grande al Señor: yo te lo pagaré todo. Y el de acá también se humillaba y le decía: yo te lo pagaré, no tengo con qué mantener mi familia, espérame un poco. ¿Y qué pasó con este? Verso 30. Mas él, hay veces algunos que somos verdugos, y el Señor me dijo: este año yo vengo a hacer cuenta con mi siervo. Este año, por eso prepárese, revise su vida, hermano, porque el Señor viene a hacer cuenta con usted. No crea que nos vamos a pasar de listo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Después de que postrado le decía: yo te lo voy a pagar todo, en vez de perdonar como él lo habían perdonado, lo tiró en la cárcel. ¿Y qué es tirar en la cárcel? Acusarlo, condenarlo, señalarlo, decirle a todo el mundo. Eso es cárcel. Y dice: hasta que pague la deuda. Él dijo: a mí me perdonaron, y así habemos cristianos, me dijo el Señor. Así hay siervos. Yo les perdoné todo y ellos no perdonan nada. Verso siguiente. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Porque cuando usted ve una obra de maldad en otro, ¿qué pasa? Usted que es cristiano, le duele el corazón, se entristece y dice: ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y este consiervo que Dios le había perdonado tenía duro el corazón, como el impío. Y dice: muchos y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. La iglesia está orando. ¿Cuántos están orando? Cuando la gente ora, Dios viene a hacer cuentas con los que no están haciendo las cosas bien. Y tengo temor yo al grupo de mi esposa, porque esas oran y vigilan cada 15 días. Cuando la gente ora, cuando la gente busca a Dios, Dios hace cuenta con su siervo, porque Dios no abandona a la iglesia que tiene una lámpara encendida y que están orando. Dios viene a hacer cuenta. Y le refirieron, la gente fue que le fue a decir: mira lo que hizo el fulanito ese, le perdonaste toda la deuda, ahora no perdona. Pero le dijeron al Señor en oración, verso 32. Entonces, llamándole su Señor, ¿a quién lo llamó? Al que se le había perdonado todo. El Señor los llama en este año 2022, va a llamar a la gente de la iglesia. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado. Por ahí la gente dice: Dios es puro amor. Dios no es puro amor. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, le dijo el Señor. Y nos dice a cada uno de nosotros hoy día que Él nos perdonó toda la deuda. ¿Por qué me rogaste? Me rogaste y yo te perdoné. Verso 33. ¿No debías tú también de tener misericordia con tu
¿Con quién es que debemos tener misericordia? Con tu consiervo. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Sabía que hay gente en la iglesia que a veces es entregada por el mismo Dios a los verdugos y nunca sale de la situación porque Dios mismo lo entregó. No hay cambios. ¿Por qué no hay cambios? Porque siempre nos enojamos, ofendemos a Dios. Cuando a veces las cosas no nos van bien, comenzamos nosotros a buscar por otro lado, pensando que yéndome de aquí, que yéndome para allá, que buscando otro trabajo, ahí me va a ir bien. Pero no nos humillamos delante de Dios para revisar nuestras vidas, que desde antes de conocerlo ya el Señor nos perdonó las deudas y nosotros queremos vivir echando la culpa a alguien. Pero Dios me dijo claramente, yo vengo a hacer cuentas en este año 2022 con mi iglesia, con mi siervo. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. ¿Quién es que lo entrega? No es el pastor, no es su marido que entrega a las mujeres, ni la mujer al marido. Dios mismo dice por nuestras actitudes, hasta que pagase todo lo que le debía. O sea, el Señor le había perdonado, el Señor me ha perdonado a mí, el Señor le ha perdonado a usted. Pero si usted comienza a tratar mal a su esposo, o a su esposa, o a sus hijos, o a sus consiervos, ¿qué dice? Que el Señor le mete en una. Y hay gente en la vida cristiana que estamos en una cárcel. No salimos de ahí. ¿Sabe por qué? No es porque no viene a la iglesia, no es porque no lee la Biblia, no es porque no ora, es porque no se ha perdonado como Él perdonó. Cuando Dios me perdonó la deuda, yo también tengo que aprender a perdonar. Y el asunto del perdón lo hemos dejado de lado. Y a veces no, ya Dios me perdonó, yo soy cristiano, pero yo ejecuto al que yo quiero. No es así. Eso no solamente en lo económico, mi esposa es testigo, yo he perdido dinero y yo he prestado cantidades fuertes y no me han pagado, y yo nunca lo he andado persiguiendo ni lo he sacado una citación. Él se llevó, Dios me dará por otro lado, es lo que siempre digo. Porque no es de que no, es que me paga y ejecuta, pero a mí sí me han ejecutado. Pero eso no me manda la palabra, que porque a mí me hayan ejecutado, o de mí hayan hablado mal porque yo haya tenido alguna deuda, yo voy a hacer lo mismo. No, yo tengo que hacer de acuerdo a la palabra. Y eso es lo que trae la bendición, cuando tú aprendes a perdonar, y al menos a veces a quien le has prestado. Porque a veces hablas siendo tu autoridad. Si esa autoridad te debe $20 y no te las pudo pagar, es porque no tiene, pero te está orando porque te quiere quedar bien. Pero tú juzgas a veces. Verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, dijo Jesús, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano ¿qué es lo que tenemos que perdonar? ¿Le han ofendido a usted alguna vez? A mí sí. ¿Y qué me toca hacer? Pero hay algunos que no perdonamos. Estamos bien ahí sentados. Pida perdón, perdone. No. El Señor va a tomar en cuenta en este año 2022. Y ahora sí tenemos la palabra grabada, para que cuando usted vea alguna ejecución, no diga es que el pastor le faltó amor. Porque el pastor no es el que echa en la cárcel, sino el Señor. Amén. Estamos viendo ahora lo que es el perdón, aprendiendo a perdonar. Ya vimos ligeramente lo que es ofrenda y lo que es ofensa. Ahora estamos viendo el perdón. Vamos a hablar porque de esto le trae sanidad a usted si lo practica. Mateo 6:14. Predíquele al que está al lado. Predíquele al que está atrás y no tiene a nadie adelante o al lado. Y dígale, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, dígale, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿te perdonará también a ti tu Padre Celestial? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿os perdonará también a vosotros?
O sea, si nosotros no perdonamos al que nos ofende, y esto sí que es duro, porque en el mundo es lindo. Yo busco a mi compadre que le regala igual los regalos a mi hijo que mi hijo quiere. En el mundo es lindo porque yo quiero al que me quiere. Pero acá en la vida cristiana es diferente. Porque si os perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Es duro y es difícil perdonar a los que nos ofenden? Sí, es duro, pero hay que hacerlo. Porque el Señor dice que si tú perdonas al que te no dice que si perdonas al que anda de ñañito contigo. Y el Señor va a venir a hacer cuentas este año. Así que usted, es un tiempo de revisar la vida, de yo revisar mi vida, si realmente yo he perdonado a los que me ofenden. Si yo no perdono a los que me ofenden, no puedo orar al otro día. ¿Cómo oro pues? Y me acerco, Señor, perdóname, y el Espíritu Santo me dice, ¿y el enemigo que tienes? Entonces nosotros tenemos que aprender. Y el verso 15: mas si no perdonáis, mire, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Si usted está en una iglesia, en cualquier iglesia del mundo, y no perdona las ofensas de los hombres, ¿qué dice ahí? Diga todos a la una. Diga, tampoco, a ver. Y ya vimos en el libro de Santiago, ¿qué dice? El versículo que leímos. A ver, veámoslo. Santiago 3:2. Era así, ¿no? Verá, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas si usted no perdona al que lo ha ofendido. Está claro, esto es ser cristiano. Ahora, ¿qué dijo el Señor? Porque todos ofendemos. Y Dios quiere que todos perdonemos al que nos ofende. ¿Estamos aprendiendo lo del perdón? Esto es claro. Cuando Dios me dijo, yo voy a hacer cuentas con mi siervo, hasta yo me asusté y yo dije, Señor, y dígame la mía. Y el Señor me dijo, hay gente que está en las iglesias pero que no ha perdonado las ofensas. Si yo te traigo esta palabra, es porque en eso me esmero yo, en traerle lo que el Padre me habla. Por eso le digo, y ahora fue que me acordé, cuando Dios me habló esto, le digo, mujer, yo prediqué en el año 2020, en enero y entre febrero, yo prediqué como 2 mensajes que dije, Dios hace cosas nuevas en este tiempo, Dios hace cosas nuevas que nadie la ha visto. Y apareció Don COVID. Y muchos abandonaron las iglesias a nivel mundial. Estaba mirando los miles y miles de pastores y apóstoles que han muerto. Estaba mirando, me decía el pastor Sojo, si alguien lo han visto, que dice, se cierran más de 10,000 iglesias por año en Estados Unidos. ¿Sabe lo que está haciendo el diablo? Y cuando no hay perdón, podemos tener el ministerio más grande, pero en un abrir y cerrar de ojos desaparece todo. Mas si no perdonad a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermano, esto es el tiempo de que nosotros debemos aprender a perdonar. Vamos a ver Marcos 11:24. Por tanto os digo, dice el Señor, que todo lo que pidieres, ¿cómo debemos pedir en este año? Es tiempo. La iglesia, el que camina con Cristo debe aprender a orar. ¿Qué es orar? Conversar con Dios. Dice el Señor, le da una salida a usted. Por tanto, en este año 2022, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si en este año comenzamos a orar, y si tenemos algo que no hemos perdonado, lo primero que tenemos que decir, Señor, sana mi corazón, perdóname y yo voy a perdonar al que me ofendió. Y de ahí yo comienzo a orar, su oración escuchada, y todo lo que pidiéramos orando, cree que lo recibiréis y vendrá. ¿Por qué no recibimos? Porque no hemos perdonado. Puede usted pelarse la rodilla, gastar mucha saliva, y puede usted pasarse horas orando, pero si usted no perdona, usted no recibe. Le estoy dando el secreto para recibir lo que usted está. ¿Por qué no lo hemos pedido? Y le vienen y le dicen, pastora, pero yo oro bastante. Pero usted no ha perdonado al que lo ha ofendido, o no ha pedido perdón a los que usted ofendió. Porque dice que todos los hombres ofendemos.
Algo que aprendí, mi esposa y yo nos hemos cansado aquí de decir que teníamos muchos problemas con mi familia. Entre mi hijo, el mayor, no había una buena relación por el maltrato que yo hacía en mi casa con mi mujer, con mis demás hijos. Pero Dios nos dio la oportunidad de reunirnos como familia y quedarnos ayunando en la iglesia después del servicio. Y ahí mi esposa y yo les pedíamos perdón a nuestros hijos. Y ellos nos perdonaban, aunque nos sacaban todos los cueros al sol y nos decían, usted es así, usted. Una vez que nos decían, le decíamos, perdónanos. Eso nos liberó a nosotros. Usted, si no pide perdón a los que ha ofendido, déjeme decirle que tiene el cielo cerrado. Y como dice ahí, el Señor lo ha entregado en los verdugos. Su situación no cambia, porque usted no ha pedido perdón. Es tiempo de pedir. El problema más grande que tenemos los adultos es de no aprender a pedirle perdón a los hijos. Yo le pido perdón a mi hijo, si él no me perdona, ya el problema es de él. Pero da la casualidad que nuestros hijos nos piden perdón y nosotros les pedimos perdón. Tenemos nosotros la medicina en casa, la medicina en la palabra. Porque usted, si no pide como padre perdón, tampoco sus hijos deberían pedirle perdón. ¿Y quién es el culpable? El padre. Porque el padre es el que más problemas ha causado a sus hijos. Es necesario que usted aprenda. Nosotros hemos contado esto en varias veces, mi esposa y yo. Esto hacíamos. Esto nos trajo liberación. Pedir perdón. Estamos viendo la palabra. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuándo? Cuando usted haya aprendido a pedir perdón. Verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Escúchame bien. ¿Cómo ora usted y ha estado tiempo orando? Y si usted tiene a alguien por ahí que le está haciendo cosquillita. Yo cuando mi mujer se está molesta por ahí y se vira de boca abajo, yo no me pongo a orar. Yo sé que mis oraciones no van a ser escuchadas. Ya cuando se vira y me da cara y le digo buenos días, podemos hablar. Ya. ¿Me perdonas? Me dice sí, te perdono. Y me da un buen desayuno, ya la perdono yo también. Entonces, dice, y hay veces bueno, no lo vaya a contar a nadie, a veces me enojo yo cuando no me quiere dar de comer mucho, porque dice, ya estás demasiado gordo. Bueno, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Véalo, esto es claro lo que el Señor Jesús dijo. Si tú no perdonas, el Padre no te perdona. Puedes saberte la Biblia de memoria, puedes predicar, puedes ser disque adorador, disque cantante, disque músico, predicador a las naciones, pero si no perdonas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco te perdonará. ¿Ustedes creen que Dios habla? ¿Ustedes querían algo nuevo para el 2022? Yo creo que Dios nos está hablando. Revise su vida, no revise la de al lado, revise la suya. Yo tengo que revisar mi vida, no la de mi esposa, no la de nadie, mi vida. Y para yo decirle, Señor, ¿qué necesita tu pueblo? ¿Qué debo hablar? ¿Qué debo predicar? El perdón es la medicina del cristiano para mantener una buena relación y que Dios escuche sus oraciones. Por eso muchos recibimos, porque hemos aprendido a perdonar. Verso, creo que es, ¿hasta dónde es ahí? El 26. Porque si vosotros perdonáis, escúcheme, esto es claro. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco. No se ponga el nombre de cristiano. Que yo soy bautizado, que yo ya estoy en la escuela de líderes, que yo ya pasé la escuela de líderes, que yo estoy en el discipulado, más condenado está. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por eso yo les dije que íbamos a hablar de ofensas, perdón y ofrendas. Y vamos a terminar para que vea dónde comenzamos. Yo les dije que comenzábamos con las ofrendas y vamos a terminar con las ofrendas. Mateo 5:23. Escúcheme bien. Yo ofrendo, yo diezmo y no sucede nada, ni en mi trabajo, ni en mi hogar, no hay cambio de vida, nadie se convierte. Va a ver usted, tiene un problema con las ofrendas. Por tanto, escúcheme bien, si traes tu ofrenda
al alfolí, al altar, como usted le quiera. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra, o sea, si yo me bajo acá a predicar y mi esposa tiene algo contra mí, que no le compré el par de zapatos del 2021 en Navidad y Año Nuevo, es un ejemplo nomás. Cualquier parecido es pura coincidencia. Bueno, entonces póngase, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, yo me acerco con la ofrenda al altar, pero te acuerdas que tu mujer está enojada contigo, no dice que tú estás bravo con ella. Y dice, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Escúcheme bien. Usted puede haber ofrendado 20 años, 30 años, pero usted no se ha dado cuenta que alguien tenía algo contra usted. Es tremendo esto de las ofrendas. ¿Y por qué es que yo diezmo, ofrendo y en mí no sucede nada? Por eso mismo, porque hay alguien que no se ha perdonado como Dios lo ha dicho. Lo hemos hecho a su manera. Usted dice, yo ya arreglé, Dios arregló mis cuentas, yo estoy perdonado. Pero en la vida cristiana, en la vida mientras estemos en la tierra, hay cosas que Dios nos pide. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, y peor para los varones, si es la esposa. Este no es el tema, pero yo quiero decirle que dice que sus oraciones, ¿qué dice? Si usted tiene un problema con la esposa, yo les quiero decir, no porque la mujer sea como el diablo, pero yo siempre digo, yo prefiero tener 1000 batallas con el diablo y no con mi mujer. Porque cuando mi mujer está enojada conmigo, mis oraciones no son escuchadas. Pero cuando el diablo se enoja conmigo, yo cada que oro el Señor dice, vente, vente y démosle más duro y dale más duro, dice Dios. Dios se pone a mi lado. Pero si yo peleo con mi mujer, sus oraciones no son escuchadas. Por lo tanto, tenemos que cumplir, amarlas, amarlas y amarlas, no importa. Dios nos mandó a amarlas. Y esto es lo que usted tiene que aprender. Si te acuerdas, mire, solo el ofrendar. Leíamos que Dios le dijo en Éxodo, recoge de Israel las ofrendas de voluntad del corazón. Voluntad, es voluntaria del corazón. Y acá nos dice, y si ya vienes llegando acá con tu ofrenda o estás ofrendando todo el tiempo, pero tienes un problemita con tu esposa, con tu hijo, tienes que arreglarlo. ¿Te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Verso 24. Deja allí tu ofrenda. Ahí deje la encargada con la hermana Luz María y la hermana Patricia y dígale, téngame esta ofrenda, pero no la reúna con las demás ofrendas, porque esta ofrenda no trae bendición. Esta ofrenda trae maldición. Deje ahí con las hermanas, dígale, hermana Patricia, téngame esta ofrenda, pero no la revuelva ni la cuente. Yo le aviso, si en esta semana me arreglo mis cuentas, la próxima semana le digo que las cuente. ¿Sabía usted esto? Esto es tremendo. Véalo, deja allí tu ofrenda delante del altar, déjala ahí en la gente que cuenta. Y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tú. Es tremendo. Y esto lo tenemos nosotros en poco. Creemos que podemos tener problemas con Raimundo y todo el mundo. Ah, no, es que como yo vengo y traigo mi ofrenda y ya Dios se arregla conmigo. No. Tienes que arreglarte con tu hermano, a la persona que tú has ofendido. Y al que te ofendió también, si tú eres más cristiano, porque el mayor pide perdón. Si a mí me ofendieron, le digo, si me ofendió aquí el hermano Alberto, y lo veo que anda enojado por ahí, no me da la cara ni para saludarlo, le digo, hermano, quiero hablar con usted. Quiero que me disculpe, no sé por qué lo veo así, pero dígame en qué rato lo ofendí, porque a veces nosotros ofendemos y no nos damos cuenta. El otro está ofendido, pero yo le llamo, arreglemos este asunto. Si algo hice mal, perdóneme, disculpe, no me di cuenta. ¿Me perdona? Sí, me dice, como es cristiano me dice sí. Si no es cristiano me dice, no. Pero yo ya le pedí perdón. Al pedir perdón yo ya quedo libre. Pero hay que arreglar el asunto. ¿Qué es lo que el diablo nos ha ganado? No, ya ese tipo ya se fue, no le paró bola ahí. Cuando usted viene a ofrendar y se acuerda ahí, ¿cuántos quieren que Dios les reciba sus ofrendas? Porque yo sí se las recibo para pagar la luz, el internet, poner gasolina al carro, yo sí se las recibo, hasta ahí llegan. Pero el asunto es que su ofrenda y mi ofrenda llegue delante de Dios. Y ahí trae tu ofrenda, mire,
Aprenda esto, que no es de hacerlo, es que yo ya ofrendé y usted es de enemigo. Eso le sirve de maldición. Si no, léase la vida de Caín en Génesis 4. Caín terminó matando a su hermano porque la ofrenda de Abel llegó al corazón de Dios y la de él no llegó. Y a veces nosotros estamos ofrendando 20, 30 años, pero es la de Caín porque tenemos enemigos, no hemos arreglado el problema a veces en nuestros hogares. Y esa es la ofrenda de Caín, aunque la traigamos. Yo si quisiera que usted traiga la ofrenda, no le predicara esto. Pero yo quiero que traiga una ofrenda que llegue al corazón de Dios. Y dice el verso 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Dígale por ahí al que está al lado: ponte con tu adversario. ¿Cuándo? Para el 2023. Ponte pronto, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, porque usted y yo estamos en el camino a la vida eterna. Pero en estos años que Dios nos da de conocer al Señor, ponte de acuerdo, no sea que se te acabe, se te cierran los ojos. ¿Y estuviste en el camino? Estuve caminando con el Señor, pero no arreglaste el problema, no te pusiste de acuerdo con el adversario. Dice, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario... ¿Qué quiere decir? Les voy a decir otra. Dios dice que Dios es Dios de huérfanos y de viudas. O sea, el que le hace daño a un huérfano y al extranjero, el que le hace daño a un extranjero, a un huérfano y a una viuda, se metió con Dios. Entonces mire, no sea que el adversario, o sea, si es viuda, si es un huérfano, si es un extranjero, si es una mujer. Porque el hombre, por eso que yo digo, pobre nosotros los hombres, cuando lleguemos arriba a la presencia, Dios te va a preguntar: ¿y tu mujer, hermana? O Víctor. No, dice mi mujer, yo hace tiempo que me separé. Ándate vuelta a la tierra de nuevo, dice. Tienes que venir con ella, tienes que presentarla. Los que conocemos la palabra, tenemos que presentarla. Entonces, esto dice la palabra, tenemos que presentarla delante del trono de Dios. No sea que el adversario, o sea, el que te acusa, el que no arreglaste las cuentas, te entregue al juez. Si yo estoy, les pongo un ejemplo, si yo estoy con mi esposa en una mala situación que no tengo arreglo y me muero yo, pero yo no arreglé mis cuentas en el camino, y cuando llegue arriba y le digo: tuve 20 años predicando tu palabra, ¿qué dice Dios? No te conozco. Anda y arregla tu cuenta, tuviste en el camino, ¿por qué no arreglaste la cuenta con tu mujer? Porque ¿cómo dirán aquel día? En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios. ¿Y qué dice el Señor? No te conozco, pescado. Nosotros a veces queremos llamarnos cristianos, pensamos que estamos haciendo bien, pero no hemos hecho las cosas bien. Pero Dios me dijo: voy a hacer cuentas con mi siervo. Yo no quisiera ver lo que la mano de Dios le caiga. Dice Leonardo: el Señor peñisca duro. Cuando el Señor lo ajusta a usted, ay, es que no le deja a usted por donde corra. Usted quiere huir y no puede, quiere correr, esconderse y no puede. Dios está en todo lugar. Arregle su cuenta. No sea que el adversario te entregue al juez. La gente te acusa el hecho de que no arreglaste estando acá en la tierra. Dice, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. A veces nosotros llevamos una cárcel. Estamos en la vida cristiana, pero llevamos una cárcel. Tenemos un enojo, y a veces los enojos son con los líderes. Pobre de mí. Porque Carlito le dicen: Carlito no es así. Carlito dice fácilmente: así dijo el apóstol. Me la pasa a mí, yo no tengo a quien mirar para atrás. Yo cuando era líder, o cuando yo era pastor y había otro pastor encima mío, yo cuando la gente me decía: no, pero ¿qué no debe hacer? No sé, pero así dijo el pastor. O sea, en otras palabras, yo me la saco. Usted puede, pero yo no me la puedo. Yo tengo que darle seguridad de que estamos haciendo lo de Dios. Te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Un cristiano en la cárcel no prospera nunca, en nada. Ni siquiera la palabra se revela. Y usted debe tener luz de la palabra, porque somos luz de este mundo. Pero cuando hacemos las cosas bien, Dios nos ha hablado. ¿Cuál es la medicina? El perdón. A veces tenemos enemigos. Hay gente que se está muriendo, y cuando uno va y le dice: perdone a quien no, perdonar a mi comadre, a esa sí que no la perdono nunca. Entonces, ¿cómo la puede perdonar Dios? Vean que hasta los curas, cuando una persona se va a morir, le van a visitar, ¿y qué le dicen?
los santos óleos. Mi mujer hacía eso cuando era católica. Pues no era cura, pero dice, estaba estudiando con los curas. Lo primero que le van a decir es que se arrepienta. Hasta ellos que no dicen la verdad. Entonces nosotros, si no aprendemos a perdonar mientras estamos en vida, en el camino, tampoco nos perdonará nuestro Padre Celestial. Hemos aprendido, Dios nos está hablando. Estamos comenzando el 2022 y yo estoy seguro que Dios me dijo este año. Y no es solamente con esta iglesia, es a nivel mundial. Ya Dios hizo cuenta con el COVID ahorita, hace 2 años. Y vuelve a hacer cuenta, y ahora me dijo, es con mis siervos. Y esto sí está más, y dice, seas echado en la cárcel. Y verso siguiente: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues. O sea, cuando caemos en la cárcel porque nosotros no queremos obedecer a Dios, no salimos de ahí hasta que paguemos el último cuadrante. ¿No es más fácil pedir perdón que caer en la cárcel? ¿Cuántos queremos pedir perdón? Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.